8:31 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también estamos en Tribu Televisión, Canal 20, y estamos conversando con Carla García, comunicadora, militante del Partido Aprista Peruano, hija del expresidente Alan García. Carla, ¿cómo será este día tan importante para los apristas? ¿Cómo lo celebran? ¿Cómo lo celebran? Hoy 21 a las 7 de la noche en la Avenida de los Pañuelos Blancos, es decir, frente a la Casa del Pueblo, estaremos los apristas haciendo una marcha. Esa marcha es una marcha de alegría, de fraternidad. Comparsa. Yo he invitado por mis redes a todas las personas que quieran conocer lo que es un partido o que quieran conocer el partido de sus padres y sus abuelos, que es lo que nos pasa mucho a los apristas, que vengan esta noche a las 7 de la noche a la Casa del Pueblo, porque va a haber música, va a haber alegría y además nos va a dar la gran oportunidad de mostrarle al Perú que los apristas estamos aquí y siempre hemos estado, y que vamos a defender a nuestro pueblo de la injusticia y vamos a conseguir que las cosas salgan mejor para que todos seamos un poco más felices. Pero hablando de música, me he enterado que están los Uros y que van a estar acá en Altavoz en breve. Increíble. Yo pasé al costadito y no sabía que eran ellos, y ahora Ruby me ha comentado y me da infarto. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado. Los Uros del No se Titicaca pierdan están allí, están esperando, porque luego vamos a conversar con ellos. Ellos han regresado de Francia, de cuento. Ajá. Ellos han formado parte de ese grupo de entusiastas jóvenes que le dieron impulso a la música peruana y latinoamericana, y los vamos a tener aquí. Increíble, no se pierdan eso. Yo ahorita me voy y llegan los Uros. 8:43 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también estamos en Tribu Televisión, Canal 20, y estamos de fiesta porque nos acompaña nada más y nada menos que Waldo Navarro y Rodolfo de la Cruz. Ellos son fundadores del grupo Los Uros, los legendarios grupo Los Uros. Muy buenos días, bienvenido a Altavoz en Vital. Buenos días, amigo. Buenos días. Bueno, en primer lugar, Qué gusto tenerlos por aquí. bueno, para nosotros es un placer de estar delante de ustedes y sobre todo en la radio Vital. Y gracias al señor Rumi Ceballos, que nos ha hecho una invitación, y bueno, estamos a vuestra disposición para de todo lo que usted nos quiere decir. Mire lo que tengo en la mano. Ajá. Ay, ese es el primer disco que nosotros hemos grabado. Ese es el primer disco de Los Uros, del Titicaca, con el que muchas generaciones de jóvenes estudiantes en los colegios, en las universidades, en los partidos políticos hicieron música latinoamericana. Exactamente. ¿Cuántos discos vendieron de poco a poco? Mire, le explico. En primer lugar, nosotros la primera vez hemos grabado un 45, porque la gente todavía no nos conocía. Por el momento estábamos en momentos de sentir así, ay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando grabamos el primer 45 fue el Poco a Poco y Los Caporales. Entonces ese primer disco se vendió 5 millones de ejemplares. 5 billones de ejemplares, imagínate lo que actualmente algún artista quisiera hacer. Pero cuéntame un poquito, Waldo Navarro, ustedes han vivido mucho tiempo en Francia. Sí, personalmente yo estoy viviendo actualmente 42 años en Francia. Así es, y en tu caso, Rodolfo. Yo igual, hace un poquito más de 42 años que yo vivo en Francia. ¿Pero qué significación tiene para ustedes el que hayan impulsado una gran corriente de música latinoamericana a raíz de Poco a Poco, a raíz de Ojos Azules y otros temas más, que de alguna manera impulsó a los jóvenes a seguir por el camino de la música latinoamericana? Sí, porque hemos visto que era nuestra cultura, nosotros estábamos acostumbrados a las cumbias, estábamos acostumbrados al rock de la época. Ajá. Entonces nosotros decidimos realzar el folclore, porque había muy pocos grupos folclóricos. Importantísimo. Sí. ¿Qué canción nos van a regalar a la audiencia? Miren, en primer lugar vamos a tocar una música de Puno, porque nosotros representamos a Puno. Ajá. Y desde el año 78 que siempre hemos cultivado nuestra música, y que la música no viene solamente de Puno, sino de todas las regiones del Perú. ¿Qué canción? Es Quitulita. Por supuesto. Sí, claro. Estamos en Altavoz en Vital, 8:47 de la mañana. Estamos aquí justamente con Los Uros, con Waldo Navarro y con Rodolfo de la Cruz. Vamos. ¿Así está bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, a ver.
majonales, inmenso lagos puneño de dorados totorales, todas las noches te sueño en tu verde majonales. En medio de tu totora encontré una puneñita, en medio de tu totora encontré una puneñita. Por causa de esa cholita, quitulita, ahora mi charango llora, quitulita. Por causa de esa cholita, quitulita, ahora mi charango llora, quitulita. Los uros del Titicaca nos acompañan aquí en Altavoz en Vital, 91.1 FM de Titicaca. ¡Este es un mito! Eso. Lago que cuidas mi vida con tu color azulado, donde mi joya querida no se aparta de mi lado. Lago que cuidas mi vida con tu color azulado, donde mi joya querida y no se aparta de mi lado. Quitulita de altiplano ha cautivado mi pecho, Quitulita de altiplano ha cautivado mi pecho. Y las gaviotas del lago, Quitulita, mi corazón han deshecho, Quitulita. Y las gaviotas del lago, Quitulita, mi corazón han deshecho, Quitulita. Eso, bravo, fuertes palmas. Waldo Navarro, Rodolfo de la Cruz, fundadores del grupo Los Uros del Titicaca. Pero tienen ustedes varios discos. Yo tengo aquí en mi mano 3, por ejemplo, este desde el Titicaca, Los Uros. El primero que salió aquí poco a poco, con el que obviamente revolucionó la música en el país. Exactamente. Se difundió en países también vecinos del Perú. Y tenemos aquí el Baliche, donde hay una suerte de popurrís también. Exactamente, exactamente. ¿Ustedes van a realizar presentaciones, van a reactivar el grupo luego de su retorno de Francia? Sí, lo vamos a reactivar. Normalmente ahorita en el mes de marzo, nosotros regresamos, en el mes de marzo nosotros regresamos a Francia, o sea, el 25 nos vamos, pero vamos a regresar, porque tenemos los festivales allá. Ajá. Vamos a regresar la primera semana de septiembre para ya reactivar el grupo definitivamente. Este año lo hemos hecho un poquito, el año pasado también un poquito, pero lo hemos hecho a 2. Entonces este año lo vamos a hacer a 5 músicos. Ojalá que sea con los integrantes los tradicionales originales. ¿Y en qué fecha aproximadamente los vamos a tener aquí en Perú en concierto? En concierto, eso no lo podemos decir todavía, porque eso lo vamos a saber. Están preparando, pero están preparando. Vamos a estar atentos, además. Ya hemos actuado en el teatro, por ejemplo, municipal de Chimbote. Hemos tocado en varias radios, en las cuales nos han filmado y todo, y tenemos los videos. Claro. Bueno, yo le cuento lo siguiente, estos discos, los 3 discos que los tengo aquí, son de Alexis Jiménez Barreto. Con él hemos formado un grupo hace muchísimo tiempo, mi grupo se llamaba Raíces, yo tocaba la quena, la zampoña en su momento, y Alexis tocaba la percusión, y uno de los temas que nos gustaba muchísimo era este Carnaval de los Pepinos. Utilizábamos la zampoña y las trenzábamos, y en función a que ustedes hicieron ese tipo de música es que justamente impulsaron a los jóvenes en ese tiempo salir, digamos, a realizar este tipo de arte. ¿Qué mensaje le daría a ustedes a los jóvenes que buscan hacer música peruana? Yo pienso actualmente, bueno, hay mucha variación de música actualmente, música de instrumento como baterías, todo eso, bueno,
está bien, que hay la un música poco electrónica, claro, electrónica, eso está bien, un progreso, pero es lamentable que se está perdiendo nuestra costumbre, lo nuestro, y yo prefiero decir a todos los jóvenes que nos están escuchando que traten de incentivar nuestra música como debe ser. Quiere decir que así de la forma como estamos interpretando y claro, agregando siempre algunas cositas, una base principal atrás, pero siempre ser 4 a 5 músicos para que por lo menos de esa forma la música que nosotros estamos tocando se pueda escuchar y se pueda apreciar como debe ser. Y además desde las casas, los padres de familia, con sus hijos incentivar a poder tocar, entonar estos instrumentos para no perder esta cultura que tenemos, nuestra tradición. Yo me acuerdo en la época cuando todavía vivíamos en el Perú, había esto que los niños tenían que llevar sus zampoñas, sus quenas a las escuelas. Así. Exacto. Ay. A ver. El público está pidiendo Poco a Poco, que es la canción con la que se hicieron muy conocidos. Claro Lo que puede sí. tocar y la acompaña. Los Vamos a tres. ver. Usted, Vamos a ver. Yo aplaudo. Vamos. Ay, ay, ay. La 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 la. Canción de guayno para cantar. Eso, vamos. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Nunca digas que no, nunca digas jamás. Son cosas del amor, cosas del corazón. Canción y guayno para bailar, canción y saya para bailar. Hey. Lai lai la lai 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 lai. Lai 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 lai. ¡Bravo! Esto es altavoz son con los los suros suros. del Titicaca. Eso es una improvisación con el amigo. Efectivamente, yo saco mi zampoña, pero hace muchísimo tiempo no tocaba y realmente me da mucha nostalgia. Estoy seguro que voy a volver a practicar este instrumento. Yo pienso que sí, porque es un instrumento valioso. Así es. Bien, Marco, estoy bien bonito la zampoña. Que ni zampoña. Estamos en Altavoz en Vital, 8:56 de la mañana. Estamos conversando con Waldo Navarro y Rodolfo de la Cruz, fundadores del grupo Los Uros. Qué hermoso regalo nos han dado hoy. ¿Quiénes integran el grupo Los Uros en este momento? En este momento el grupo está formado por amigos que viven en Francia, que es Máximo Yanco, Paco, Quique se llama, y está Mañuco Romero. Sí, un amigo peruano también que no me acuerdo bien su nombre. Perfecto. Bueno, Lo que pasa es que los Uros son una raza de sangre rebelde, raza desafiante de los tiempos y aún de la misma ciencia, cuyos orígenes se pierden entre la historia de los ancestros del hombre americano y la fantasía de una y mil leyendas. Esto es los Uros. Gracias por estar en Altavoz en Vital. solamente agradezco mucho a ustedes que nos están brindando vuestro apoyo, y espero que el próximo año estemos nuevamente por aquí y así estaremos bien juntos y con 5 a 6 músicos para poder deleitar vuestra emisión. Importante. Rodolfo de la Muchas Cruz, tu gracias. despedida de las audiencias.
Muy agradecido a ustedes, sobre todo a la radio, y espero que estemos nuevamente aquí. Nos hubiera gustado tocar una cancioncita más, pero ya creo que no hay tiempo, ¿no? Creo que nos vamos con una canción. ¿Qué canción le gustaría? ¿Cómo se dice? Son Collay se llama, ¿no? Son Collay. Son Collay. También está grabado. Vamos. Okay. Con esta nos vamos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 7 en punto de la mañana. Esto es Altavoz 91.1 de la FM en Radio Vital y Tribu Televisión, Canal 20 de señal abierta. Tú eres como la paloma, son Collay, que bajas a beber agua. Tú eres como la paloma, son Collay, que bajas a beber agua. Ay, ay, ay. Después de beber el agua, son Collay, haces el vuelo y te vas. Después de beber el agua, son Collay, haces el vuelo y te vas. Yo te quise como a nadie, son Collay, y tú no has sabido quererme. Yo te quise como a nadie, son Collay, y tú no has sabido quererme. Todo el amor que te tuve, son Collay, tal como vino se fue. Todo el amor que te tuve, son Collay, tal como vino se fue. Tocadito. Quise como a nadie, son Collay, y tú no has sabido quererme. Ay, ay, ay. Yo te quise como a nadie, son Collay, y tú no has sabido quererme. Pampasarus haikitapa, son Collay, ñojas camucha y sicani. Pampasarus haikitapa, son Collay, ñojas camucha y sicani. ¡Vámonos! Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Bravo. Ellos serán los Suros. Gracias por este regalo. Hemos llegado a la parte final. Síganlos, están en redes sociales, los Suros del Titicaca, y además estén atentos a sus conciertos que van a venir más adelante. Nos vemos el día lunes a través de los 91.1 de la FM de Radio Vital y Canal 20 de Tribu Televisión. Que tengan un muy buen día.